Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Maciel González y vamos a platicar un poquito con respecto a la situación nacional aquí en México y también las posibilidades de aquello que en un momento dado pueda ocurrir en el futuro, no solamente de nuestro país, sino también en otras situaciones que finalmente estamos afrontando y que es muy importante establecer para poder comprender específicamente qué necesitamos conocer, para poder no adivinar lo que viene, sino sensibilizarnos a propósito de lo que queremos y las cuestiones que necesitamos para hacerlo. Vamos a tocar el tema de nuestro país dentro de esto que llamamos la pandemia de coronavirus y una serie de eventos interesantes a propósito de lo que se está suscitando, sobre todo en el plano económico y en la situación que tiene que ver con la cuestión educativa, que siempre insistiré mucho, es fundamental para poder entender cuál es el futuro que estamos intentando desarrollar. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció su paquete económico para hacer frente a lo que podría ser una posible recesión con relación directa no solamente a la economía nacional, sino a todo lo que está pasando dentro de las características propias de la economía mundial. Y hay un punto sustancial a propósito de ello que finalmente no están de acuerdo, pues muchos de los grandes empresarios, de las corporaciones, de aquellos que tienen los negocios a nivel nacional, pero también en el plano global e internacional, ¿no? El elemento sustancial que tiene que ver básicamente con este paquete económico es cómo puedo ayudar a los que tienen una condición de pobreza para a partir de ello entender la situación de paliar las afectaciones que pueden tener dentro de ese ámbito económico y que finalmente puedan salir adelante en ese punto de vista. Muchos periodistas, muchos expertos, muchas personas que están dentro de los medios de comunicación, pero que también están dentro de los aparatos políticos de oposición o de otro tipo de escenarios de este elemento, pues han mencionado que, bueno, ¿por qué los pobres y realmente los que generan riqueza, como dicen ellos, son los empresarios? Porque son los que generan el empleo a través de la inversión, y esa inversión se traduce directamente en las condiciones específicas para que la gente que no es empresaria, que es trabajadora, pueda finalmente tener una labor muy específica, ¿no? Hay que entender algo fundamental desde el punto de vista de esta situación de la riqueza y también desde el punto de vista de los trabajadores. Voy a mencionar un ejemplo de un sociólogo estadounidense. Es muy importante siempre rescatar las figuras de los científicos, no solamente experimentales, sino también sociales, en el entendimiento de lo que es hoy y en el entendimiento de cómo nosotros podemos aportar cierto conocimiento para resolver los problemas que nos aquejan directamente en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en la parte antropológica, que creo que es una de nuestras labores, una responsabilidad no solamente profesional, sino también una responsabilidad moral en lo que nosotros estamos desarrollando. Bueno, lo voy a retomar de este sociólogo estadounidense Richard Sennett desde la idea de artesano. Lo voy a puntualizar para no irnos a una explicación especializada que al final de cuentas quizá a alguno no les interese y que estén buscando otro tipo de comentarios en relación en ello. Sennett, cuando habla de artesano, precisamente define a alguien que tiene la capacidad disciplinaria paciente y el conocimiento que vuelca para poder generar un bien o servicio. Aquel que hace vidrios, o aquel que hace botellas para con el material de vidrio, pues es un artesano. Aquel que en un momento dado fabrica objetos de madera se vuelve un artesano. Aquel que escribe para desarrollar un libro, un documento, también se vuelve artesano. Aquel médico que finalmente utiliza el instrumental para en un momento dado operar, pero también las enfermeras que utilizan pues prescripciones médicas, las inyecciones, la toma de pastillas o el hecho inclusive hasta de poder bañar a los enfermos, son artesanos. No estamos hablando de que ellos sean los grandes empresarios, no necesariamente una enfermera, no un médico, no un carpintero, no alguien que se dedique a la industria del uso del vidrio para fabricar determinados bienes resulta un empresario, pero sí está generando lo sustancial, riqueza. ¿Por qué está sustancialmente estableciendo riqueza? Porque es un bien o algo que finalmente se puede comercializar o que se puede intercambiar, pero viene específicamente de la inteligencia, de las manos, de eso que conocemos como el conocimiento intelectual o el conocimiento comportamental, pero también de las relaciones emocionales que se están fincando directamente para la generación de esa riqueza. Desafortunadamente esa riqueza es expropiada por esta serie de empresarios para que a partir de ello, bueno, los empresarios ganen de lo que hace el trabajador, al obrero, al campesino, a alguien que finalmente se dedica a ello, le dan unas cuantas cantidades, obviamente también a los docentes unas cuantas cantidades del dinero, mientras ellos se despachan con el pastel más grande, con la cuchara más
de enormes proporciones. Entonces, si estamos hablando de una riqueza, estamos hablando de riqueza que generan quienes no son empresarios, pero que finalmente tienen ciertos conocimientos y esas capacidades para desarrollar lo que finalmente caracteriza esa misma situación. Entonces, estamos hablando de ese nivel de conocimiento que me parece muy importante. Está la riqueza. Si yo no apoyo al pobre porque finalmente creo que el empresario es el que tiene los recursos para echar a andar la economía a nivel nacional y en otro tipo de aspectos, pues finalmente tengo una perspectiva un poco limitada a propósito de ello. ¿Por qué? Porque finalmente un pobre que no tiene trabajo, que no tiene salario, que no tiene recuperación económica diaria, pues no va a tener condiciones para la compra, ni va a tener condiciones para la subsistencia. Yo necesito reactivar precisamente la situación de los pobres y no estoy regalando dinero, no estoy generando las dádivas o este clientelismo o esta situación que finalmente se vino dando desde los años 70 de nuestro país, cuando darles dinero y a partir de ello hagan lo que quieran, ¿no? Al final de cuentas estoy estableciendo un pacto social, porque finalmente la perspectiva es social desde el punto de vista de desarrollo de bienestar, y yo desarrollo el bienestar apoyando con créditos para que estas personas que tienen esa condición de pobreza, pero que tienen a lo mejor un negocio, pues puedan finalmente reactivar el negocio. Y no solamente estoy hablando de reactivación del negocio de quien finalmente tiene, insisto, la carpintería, o tiene una carnicería, o tiene una fábrica, en donde ensambla diferentes aspectos, o algún intelectual que finalmente hace ese tipo, sino también estoy desmontando la economía para otro tipo de negocios que están relacionados directamente con aquellos que tienen esa misma condición. Posiblemente alguien que sea un artesano que fabrique botellas de vidrio, bueno, pues las venderá directamente a alguien que las utilizará como un segundo aspecto para vaciar algún tipo de líquido, o para hacer alguna artesanía decorativa, o simplemente para en un momento dado irlas a comerciar con otro tipo de fabricantes de otro tipo de situaciones. Estoy hablando directamente de esa masa crítica que finalmente se agrupa, se colectiviza, se desarrolla para que finalmente tengamos una comunidad de artesanos, negociantes, que finalmente desde lo micro pueden salir adelante para poder desarrollar esta capacidad económica. Y estamos hablando de esta situación. Algunos dicen, bueno, es que si el presidente de la República finalmente presta y el gobierno da crédito y eso va a ser a ciertas tasas de interés, bueno, habría que ver, porque finalmente si la visión es de bienestar, no necesariamente los van a tener que pagar, y si no lo pagan los van a embargar, los van a perseguir judicialmente, no. Muy probablemente, quizá en algún tiempo, en algunos años, quienes fueron acreedores de ese tipo de créditos o digamos obtuvieron ese tipo de créditos, pues los irá pagando. Pero no solamente se trata a lo mejor de pagar el crédito que me dio el gobierno. Muy probablemente, si yo soy el artesano que genero tapas de libros o que genero concretamente algún envase, bueno, pues también puedo ser proveedor del gobierno para en un momento dado paliar la situación de cuando tenga que pagar el crédito, ¿no? Y no estoy hablando de una alianza que tenga que ver con la situación económica, estoy hablando de una alianza estratégica en donde posiblemente yo puedo tener un trabajo más estable, en lo que se pueda generar el cambio de situación y la transición hacia otras situaciones que no tengan que ver específicamente con esta pandemia, ¿no? Si realmente podemos decir ese tipo de situaciones, entonces hay que establecer básicamente qué otros son los que generan esta riqueza. Además, no solamente estamos hablando de riqueza económica, estamos hablando de una riqueza emocional, social, cultural fundamental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando estoy teniendo una perspectiva social, estoy entendiendo que el trabajador en un momento dado es un ser humano que tiene los derechos para finalmente, y la dignidad para poder trabajar. Entonces es un asunto, el trabajo no solamente genera bienes, el trabajo también genera capacidades creativas, capacidades reflexivas, modos de convocarme a mí mismo para desarrollar un bien o servicio para los demás. Y ahí está la otra parte fundamental de esto que llamamos la riqueza. El bien para los demás significa específicamente que la correlación de fuerzas en donde yo ofrezco un bien, también me lo pueden en un momento dado otorgar a mí, y entonces estoy generando una liga de compromisos, de solidaridades, de atenciones, de cosas que no existen en este mundo. Yo observo la conducta de muchas personas en la actualidad, en donde en el asunto de la pandemia los cubrebocas los elevan 4 o 5 veces el precio, los geles antibacteriales lo mismo. Es decir, no veo directamente una perspectiva por la cual me pueda yo desprender un poco de los elementos de especie, los elementos económicos, dárselos a los demás y no esperar nada absolutamente a cambio. No encuentro absolutamente ningún tipo de conducta, de comportamiento, ni del conocimiento de los que aparentemente están siendo expertos en el área
de algún conocimiento, o los mismos estudiantes, algunos que pues al final de cuentas están viviendo a propósito de su propia individualidad, ¿no? Al final de cuentas son situaciones que así pasan porque hemos vivido no solamente una economía frágil, una economía corrupta, una economía del aprovechamiento, más bien hemos vivido una economía de explotación, pues que mucha gente no está de acuerdo, que mucha gente a lo mejor ni conoce qué es lo que pasa, que ni tiene conciencia de ese tipo de situaciones, pero que al final de cuentas aquí estamos. Entonces es trabajo para que los mismos artesanos que están en una condición de pobreza creen riqueza. Y la riqueza es, sí, poder obtener un beneficio económico de lo que vendo, pero también ser un proveedor del gobierno más adelante en el caso de que tenga que cubrir la deuda, o probablemente el hecho de unir lazos con alguien que finalmente venda otro tipo de situaciones y a largo plazo pues generar toda una comunidad de protección, de resistencia, sobre todo de protección y resistencia. Dado que los grandes capitales ellos no van a querer perder ningún tipo de privilegio de prebenda, pues necesito yo organizarme específicamente para poder comprender lo que estamos pasando. Los movimientos, insisto, feministas de la época contemporánea tendrán que vislumbrar eso al final de cuentas, ¿no? Interrelacionarse o vincularse consigo mismo, pues sí, tiene un valor ideológico, un valor político, un valor de dignidad, como debo repetir, pero necesitamos de una agrupación muchísimo más grande para poder hacer frente a una civilización que se está volviendo cada vez más complicada desde el punto de vista del desarrollo, del bienestar, de la tranquilidad y de elementos que finalmente se figuran. ¿Por qué? Porque no estamos pensando solamente en los adultos, no estamos pensando en los jóvenes, estamos pensando en los niños que tienen menos de 10 años y que van a tener cierto futuro a trabajar. Y ahí directamente me voy a esa parte de lo que puede ser el futuro a nivel internacional. Bueno, si nos estamos dando cuenta, están pasando una serie de cosas que hace un mes, 2, 3 meses no habían sucedido y que finalmente, yo no sé si colapse, pero sí se pueden observar rostros totalmente distintos. Fíjense bien, cuando estamos hablando de esta cuestión de la pandemia de coronavirus, bueno, si la gente sale, la policía insta a los vecinos a acusar directamente a los que salen a la calle, ¿no? Sin saber los vecinos por qué salen y sin saber la policía también el por qué estas personas están localizadas en algún sitio en su trabajo o en algún lugar de esparcimiento, ¿no? Pero se trata específicamente así como de ser vigilantes con respecto a esta situación en relación a espías, ¿no? No necesito al espía policía, no necesito a los gendarmes o guardias que habían en las cárceles hace 40, 50 años, inclusive en los campos de concentración alemán. Ya recluto a unos, ¿cómo se llama? A unos aprendices de fascistas que yo he conocido no solamente en el plano político, sino también en el plano educativo, y que bueno, al final de cuentas sucede ese tipo de situaciones. De repente entonces la gente ya se vuelve contra ti mismo, cuando en realidad debería haber una sinergia totalmente distinta. Son cosas que están sucediendo en esa misma situación. Segundo aspecto, la perspectiva educativa, ¿no? Se menciona, bueno, estamos hablando de educación, lo voy a platicar rápidamente porque ya hice un video sobre esto, pues estamos hablando de educación no desde el punto de vista de una herramienta que me permita aprender conocimientos para aplicarlos a una industria, no. La educación implica necesariamente cuestionarme quién soy, hacia dónde quiero ir, cómo trabajar con los demás, qué es lo que yo quiero hacer con los otros y los otros conmigo. Entonces es una prioridad pedagógica. Sin embargo, aquí la parte educativa, no la actual, sino la que viene en el futuro, supone específicamente, digamos, entregar empaquetado cierto saber, desarrollar ciertas instrucciones y elementos didácticos para que la gente se apropie y a partir de ello pues, genere cierto conocimiento. A mí me parece que eso no es conocimiento, me parece que tampoco es una relación educativa, sobre todo no es una relación sensible en ese punto de vista, ¿no? Yo creo que la relación sensible tiene que ver con la capacidad de abrazarnos directamente, de poder platicar de cualquier temática, pero estando presentes, de realmente preocuparnos por ciertas situaciones que le pasan a los demás y obviamente a nosotros mismos. Creo que es la parte fundamental a propósito de ello. Bueno, obviamente la parte económica, la del dinero, este billete que estamos cotidianamente manejando y que ya se ha dicho mucho con relación a que muy probablemente desaparezca y que al final de cuentas tengamos una moneda digital, pero aquí el problema de la moneda digital es que al final de cuentas, como ya se había mencionado, si yo tengo un salario en un momento dado y lo capturo en moneda digital y la moneda digital está vigilada por las grandes autoridades políticas y económicas y de repente ven que lo que yo tengo de dinero no corresponde a mi salario, pues me van a preguntar ¿de dónde sacaste ese recurso? Justifícamelo, dime de dónde viene. Entonces uno se vuelve rehén sobre ese tipo de situaciones que al final de cuentas uno no espera en esa misma perspectiva de lo que estamos aquí platicando. Ya se hablaba específicamente de los millennials, al final de cuentas no sé si les interesa o no la situación, al final de cuentas es algo que ellos tendrán que ver.
suceder, pero nosotros somos las últimas generaciones en donde aparentemente tenemos un proceso de bienestar gracias a las luchas que se hicieron en este México desde la Revolución Mexicana y que nos permitieron tener seguridad social, una cierta vivienda, un salario protegido durante un año, que no estamos hablando del esquema público, y características de una pensión. Aquí los chicos millennials, si desaparece la dimensión de lo público y se impone la dimensión de lo privado, pues van a tener que trabajar toda su vida, van a tener que ejecutar las maniobras que le digan los jefes durante 12, 14, 16 horas, ya sea en su oficina o en el llamado home office, ¿no? Que es otra situación que digo, no podemos comprender esta idea de home office, es decir, tener que estar pegados al computador directamente en nuestra casa cuando tenemos otras cosas que finalmente nos permitirían ser mejores y más seres humanos. Eso es un elemento que realmente uno no lo ubica, ¿no? Y bueno, la parte final que yo quiero comentar con relación a este futuro, pues tiene que ver con algo que escuché hace poco en relación a la gestión de nosotros en las calles, ¿no? Se dice que así como existe, yo lo entendí así, crédito para poner a los celulares en términos digitales, pues habrá también un crédito para poder determinar cuántas horas debo de estar en casa y cuántas horas debo de estar en la calle, ¿no? Si me dicen, puede estar 5 horas, me paso una, entonces a la siguiente vez nada más podrá salir 4. Si me paso 1 minuto o 10 minutos o 15 minutos, próximamente 3. Entonces son elementos peligrosos, son elementos a reflexionar, son elementos que al final de cuentas son importantes con relación a ello. Entonces esto es lo que necesariamente tenemos que reflexionar desde el punto de vista de qué queremos, no para nosotros, no para los que finalmente ya tienen una edad madura, sino también ante todo lo que sucede, ¿no? Creo que la perspectiva pública, la perspectiva que ahorita está abondando el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un elemento sustancial a propósito de ello, ¿no? Frente a los empresarios que en un momento dado pues deben muchísimo dinero al fisco y que lo que les preocupa es seguir recuperando a costa de sufrimiento, a costa de muchas cosas que están ahí. Bueno, son elementos a reflexionar. Yo les agradezco su atención y por aquí seguimos en contacto. Buenas noches y hasta pronto.